Teorías del aprendizaje. Teorías que dan sentido a la práctica educativa. Podríamos decir que el aprendizaje es una habilidad casi divina que se le concedió al ser humano para poder existir y evolucionar. Al nacer, la primera respiración es un reflejo, la segunda es producto del aprendizaje. La psicología del aprendizaje define al mismo como el cambio de conducta y de procesos internos como la comprensión, el análisis y la memoria, que ocurren gracias a la experiencia, la práctica o a la interacción con el entorno. Es como poner la mano sobre una superficie caliente o directamente al fuego por primera vez. Esa experiencia dolorosa va generando cambios internos en nosotros. Ahora se entiende que el fuego en la piel causa dolor, malestar. Esos datos se almacenan en la memoria, convirtiéndose en experiencia y ocasionalmente en un cambio de conducta, pues ya habremos entendido que no se debe poner la mano sobre el fuego solo si se quiere aprender. Verás, las teorías del aprendizaje surgen como una necesidad de explicar cómo es que el ser humano aprende, y es así como en diferentes épocas van surgiendo distintas explicaciones de cómo ocurre este proceso, condicionadas, claro está, a las necesidades y recursos del tiempo. Primero está la teoría cognitiva, que se centra en el análisis científico de los procesos mentales internos, como la memoria, la atención, etc., cuyo fin es el de comprender la conducta del aprendizaje. En los años 60, el cognitivismo comienza a ganar notoriedad al contraponer los postulados conductistas de la época, ya que se creía que no importaba lo que pasara internamente en el individuo, ya que no se podía estudiar con exactitud ni objetivamente, pero los cognitivistas pensaban absolutamente diferente. Wundt, considerado como el padre de la psicología, inspiró a Ebbinghaus a realizar el tan famoso experimento de la curva del olvido, donde medía cuánto tiempo una persona tardaba en olvidar información. Primero, Ebbinghaus inventó, sí, literalmente inventó varias sílabas que no tuvieran relación ni ningún otro tipo de sentido con las ya existentes. Posteriormente las memorizó todas para simplemente después, conforme pasaban los minutos, horas y días, registrar la cantidad de sílabas que iba olvidando. Para su sorpresa, descubrió que se podía perder entre el 60 al 70% de la información en las primeras 24 horas. Posteriormente, la curva se iba estabilizando y descendiendo poco a poco hasta olvidar la información al completo. Ebbinghaus también comprobó que mientras más veces se repase en intervalos irregulares, la información permanecerá por más tiempo almacenada. Es algo así como lo tengo de frente, lo memorizo, comienzo a olvidar gradualmente, pero mira qué sorpresa, otra vez delante y reiniciamos el proceso. Lo que demostraban estos experimentos de Wundt y Ebbinghaus era defender que los procesos mentales internos existían y eran tan importantes como la conducta y debían ser estudiados con mayor apremio, ya que la comprensión, los valores y la motivación de un individuo podían ser variables tan poderosas que permitirían predecir y modificar un patrón conductual, demostrando que el campo de estudio del aprendizaje no debería centrarse únicamente en la conducta, también en estos procesos internos. Para entender mejor estos procesos mentales internos, Alan Turing en el 50 los explica utilizando la analogía de la computadora. Alan Turing compara la estructura cerebral y sus procesos con el de una computadora, argumentando que ésta tiene un software, programas y elementos con los que puede interpretar información, y el ser humano, en cambio, es integrado por procesos cognitivos. La computadora tiene un hardware, el ser humano sistemas nerviosos por donde percibe la información. El ser humano tiene receptores, entradas por donde percibe la información, tales como los ojos, oídos, papilas gustativas, el tacto, y la computadora elementos como el mouse y el teclado. Pero creo que la IA se asemeja aún más a nosotros y de manera más eficiente, aunque aún sin conciencia de causa. También ambos procesan información, se acomoda la información que ha entrado. En el caso de una mujer, por ejemplo, después de haber observado a un hombre, ha recibido información sobre sus gestos, facciones, algunas conductas, y ahora acomoda toda esa información que le ha ayudado a determinar que le gustaría salir con el sujeto. En el caso de una computadora o inteligencia artificial, tienen programas con los cuales van interpretando y acomodando la información que tienen a la mano. Después llega el almacenamiento, que en el caso de las computadoras es la memoria RAM, el disco duro y otros dispositivos donde se puede almacenar información, pero también hay programas como la nube, Dropbox, donde crear un respaldo de esa información, pero el ser humano se le dio la memoria a corto, mediano y largo plazo. Y ya por última comparativa nos queda la salida de la información. Una vez la IA almacena los datos de todos tus documentos, tus búsquedas y conversaciones, te muestra en la pantalla lo que quieres ver. La salida es la manifestación del cúmulo de esa información en la pantalla del programador, que responde a las preguntas para que te quedes todo el día frente a la pantalla.
Y en el ser humano, la salida de esa información es la conducta, es decir, ya percibiste la información, la interpretaste y memorizaste. Ahora respondes, actúas con un nuevo conocimiento, algo en ti debió haber cambiado, ¿no? Pues es mucho más complejo que eso. El aprendizaje por competencias en esta área de dominio cognitiva, que es la que hemos ido viendo, usa una técnica instruccional que sirve como herramienta para generar un aprendizaje en el individuo y en este caso cambiar esas estructuras internas. Esta técnica fue aplicada por una de las civilizaciones más importantes, considerada como los padres del conocimiento, y no son los egipcios, aunque los egipcios eran una civilización bastante avanzada y ya usaban pergaminos y papel muchísimo antes que otras culturas, a lo que se les considera como los verdaderos padres del conocimiento, y quienes usaron esta primera técnica instruccional fueron los grecorromanos. Ni los griegos ni los romanos del todo. Es cuestión de conocer un poco, solo un poco, la historia de estas dos civilizaciones, sus pinturas y los escritos, sus relatos, y nos daremos una idea de cómo era la educación. Ya tenían estructura en la forma de enseñar, pues existía la figura del maestro y los antagonistas, los discípulos. El maestro era un ente activo, el que tenía el conocimiento de las cosas, o al menos las preguntas que inducían a la desesperante sed del saber. Ellos, a través de la palabra, la exposición y las cátedras que daban en las grandes plazas, compartían sus conocimientos y ya estaban enseñando. Obviamente que quien enseñara debía ser alguien preparado en su ámbito y muy sabio, mientras que los discípulos solo se dedicaban a aprender del maestro, muchas veces escuchando. Quien quería aprender solo estaba ahí, percibiendo y procesando la información, generando aprendizaje y almacenándolo para ser utilizado después. La técnica instruccional expositiva es aquella donde el maestro comparte sus conocimientos al alumno para que éste los conozca, comprenda, aplique y transforme, muchas veces desde la explicación oral. La segunda teoría del aprendizaje, de la que nos habla este modelo por enfoque por competencias, es el conductismo, y que para que puedas comprender su utilidad dentro del aula, necesito contarte parte de su historia y las premisas que sentaron sus bases. Hay muchísimos grandes exponentes de esta teoría: Pavlov, el padre del conductismo clásico; Skinner, el padre del condicionamiento operante; y John B. Watson con su famoso experimento con el pequeño Albert. La corriente conductista inicia en 1913 con John B. Watson con su obra titulada La psicología tal como la ve el conductista. Esta obra no solo rompe la psicología tradicional que se sentaba en la introspección y en aquellos procesos internos no medibles todavía para la época, por decirlo de algún modo. Además de revolucionar las prácticas psicológicas del momento, también centra a la psicología como ciencia formal, cuyo estudio era específicamente la conducta y en cómo poder predecir, medir, moldear y hasta manipular el comportamiento de un individuo. Se realizaron varios experimentos. Uno de los más conocidos es el de Pavlov y los perros que salivaban cuando se les tocaba una campana. Este experimento, aunque hoy en día pudiera parecer algo sencillo, es más interesante de lo que parece. Aquí Pavlov presentaba un estímulo que era un plato de comida a un can hambriento. Este, como era de esperar al estar días sin comer, empieza a salivar de inmediato al ver la comida. El que el perro tuviera ese comportamiento eran reacciones esperadas. Es como cuando alguien se golpea el dedo pequeño del pie, lo más lógico es que grite de dolor y se le salgan unas pequeñas lágrimas. Lo interesante de todo esto vino después, cuando ahora, al presentarle el plato de comida al perro hambriento, Pavlov hacía sonar una campana, como avisando al perro que la comida iba en camino. Lógicamente el perro volvía a salivar al ver el plato, pero después de haber repetido la acción constantemente y sin fallar un solo día, se observó cómo el perro, que era un pastor alemán, empezaba a salivar solo con oír la campana, sin tener la comida delante. Había logrado condicionar una respuesta fisiológica. En este experimento se expone lo que es el apareamiento de estímulos. Cuando un estímulo no condicionado, es decir, que ya está integrado en ti como un reflejo, una respuesta fisiológica como el hambre, el bostezo, las emociones, se aparean con otro estímulo, los no condicionados, por supuesto, como en este caso el sonido de la campana o alguna textura, música o incluso olores, estarás bostezando cada vez que sientas la suavidad de tu almohada sobre la nuca. De esta forma se empezó a poder predecir la conducta. Claro que esto es muy importante para la educación porque si no hay un cambio en la conducta, es muy posible que tampoco haya un aprendizaje, o mucho más importante, que nunca se dé ese aprendizaje porque no se ha generado un cambio en la conducta. Por eso es esencial que los estudiantes no solo memoricen conceptos o teorías sin sentido, sino que también las puedan poner en práctica. ¿Qué tan efectivo es el conductismo? 100%. ¿La manifestación de una conducta esperada garantiza que se ha aprendido algo? Pues no del todo.
A diario vemos estudiantes que realizan, si se les permite aún en las aulas, resolución de fórmulas, problemas, hacer actividades prácticas en talleres, pero sin ser conscientes de lo que acaban de hacer o por qué hacerlo. Básicamente siguieron un procedimiento, pero no adquirieron un conocimiento. Los principios conductistas son tan poderosos que incluso pueden controlar nuestras emociones. Recordemos, por ejemplo, el caso del experimento del pequeño Albert. ¿En qué consistía dicho experimento? En que las emociones, como el miedo, se pueden condicionar. Watson le implantó una fobia absurda al niño, a los roedores y a cualquier animal, objeto o persona con demasiado pelo. No es que haya nacido con ese miedo, literalmente se lo implantó, le enseñó a tenerlo. Este experimento demostró que el miedo y cualquier emoción, conducta o comportamiento puede aprenderse, ser introyectadas y controladas. No estás con el amor de tu vida, estás con la persona que te condicionó para que te sintieras amado. El miedo, como ya lo vimos, también es condicionado. La oscuridad por sí sola no te hace ningún daño, pero hay mucha gente que le teme por haber vivido situaciones de angustia o ansiedad al estar a oscuras. Dentro del aprendizaje por competencia se usa esta teoría para desarrollar habilidades y destrezas en los individuos, todo esto a través del modelamiento de una actividad, pero además de observar cómo se ejecuta dicha actividad. El alumno debe ponerla en práctica y recibir retroalimentación para aprender. A esta técnica instruccional dentro del aprendizaje por competencia se le conoce como la técnica demostrativa o de los 4 pasos. Consiste principalmente en que el instructor realiza la actividad que va a enseñar. Es decir, si estamos enseñando, no sé, cómo elaborar un pastelillo, quien está enseñando tiene que tener la habilidad para primero elaborar este pastelillo. Este es el primer paso de la técnica. El segundo paso es permitir que los alumnos vean cómo es que se está haciendo esta actividad e incentivarlos a que miren con interés para llegar a un tercer paso, que es que ellos puedan hacer la actividad. Ahora ya en este tercer paso, una vez que los alumnos han observado el anterior, ellos deberán replicar esta actividad. Se les exige que actúen de determinada manera ante una situación específica, que en este ejemplo hipotético es la creación ya del pastelillo. Y ya, por último, viene la retroalimentación. Una vez que ya hicieron la actividad, ahora hay que resaltar su buen desempeño o hacerles ver en qué han fallado sin ser agresivos o muy críticos, para que estén dispuestos a practicar y hacerlo mejor la próxima vez. Como ves, aquí el aprendizaje se fundamenta en cómo se realizan los procedimientos y la obtención de resultados, no tanto si de verdad han adquirido un conocimiento. Y esta es la principal crítica de esta teoría en la educación, porque el ser humano es más complejo que solo hacer tareas de manera automatizada y decir que se ha aprendido algo por solo memorizar las respuestas de un examen. Basar el aprendizaje en solo esto es quedarse cortos. Sin embargo, por otro lado, y viéndolo desde una parte más práctica, esta actividad ayuda mucho a desarrollar habilidades y destrezas de utilidad. En primera, obliga al profesor a que se prepare y demuestre lo que sabe, no que solo lo diga y se atreva a enseñar, sino que también ponga en práctica y demuestre lo que se supone que sabe. Además, como te iba diciendo, la intención de este modelo educativo es que adquieras habilidades y destrezas que puedas poner en práctica en tu día a día. Uno va a clases o paga un buen curso, no para que te enseñen conceptos y te saturen de información que puede ser muy interesante, sí, y entretenida, pero que no te servirá absolutamente de nada. Uno paga para que se le enseñen herramientas que puedan poner en práctica para resolver un problema, ya sea personal, familiar, laboral o inclusive social. Bien, ahora nos toca entender un poco sobre el constructivismo, la tercera teoría. Esta tercera teoría, que integra el aprendizaje por competencias, explica que el individuo que aprende es un ente activo en el proceso, que no solo va a sentarse y escuchar lo que tiene que decir el profesor, sino que él, gracias a sus procesos mentales, va generando activamente nuevos conocimientos. El aprendizaje que se está generando va a ser el resultado de una suma de experiencias condicionadas al entorno en el que cada ser humano se desenvuelve. Ya de entrada nos dice que todos podemos aprender, pero que ciertamente la calidad del aprendizaje y su dificultad estará ligada con el lugar donde hayas nacido, posición económica, social, todo eso a la larga condicionará tu conducta, forma de pensar y de actuar. Los principales autores de esta teoría son Jean Piaget, Lev Vygotsky y Joren Brunner. Jean Piaget le aporta al constructivismo la teoría de las etapas del desarrollo cognitivo. Él nos dice que para formalizar un aprendizaje se deben pasar por 4 etapas. La primera, que va de los 0 a los 2 años, es la sensoriomotora. Aquí el niño conoce el mundo a través de sus sentidos. Sabe que hay algo que existe porque lo ha tocado, lo ha sentido, visto, probado y oído. Es por eso que es tan importante dejar que los bebés se arrastren por el suelo, que gateen, que los niños corran y caminen descalzos, todo con responsabilidad, ya que el movimiento, claro está, es un catalizador del aprendizaje.
La segunda, la etapa preoperacional, va de los 2 a los 7 años. Aquí se usa un pensamiento simbólico como el lenguaje y el juego. Aún los niños no son conscientes del todo de esos símbolos. Ya conocen la palabra muerte, pero no saben qué es en sí muerte. ¿Qué es hombre o mujer, bueno o malo? Juegan a ser papá, mamá, policías y ladrones sin tomarse en serio los roles que están representando. Aquí los niños se vuelven más egocéntricos, creen que su realidad es la única y verdadera y solo hacen caso a las leyes de adultos con autoridad. Piaget hizo una prueba para ver si la perspectiva egocéntrica de un niño se había superado con éxito. Lo llamó el experimento de las 3 montañas. Básicamente consistía en colocar un juguete, en la mayoría de los casos una muñeca, la cual sentaba lejos del niño, y se le pedía al pequeño que mencionara qué es lo que veía la muñeca. Si el niño imaginaba y nos podía decir con claridad lo que estaba viendo el juguete, se había superado exitosamente el egocentrismo infantil, pues podía ver simbólicamente lo que veía la muñeca. De lo contrario, el egocentrismo infantil aún seguía en el niño. La tercera, las operaciones concretas. Aquí el pensamiento ya adquiere nuevas características. Los niños razonan con lógica, al menos sobre los objetos reales que pueden percibir. Esta etapa se desarrolla de los 7 a los 12 años. Se espera que el niño adquiera pensamiento de la conservación y reversibilidad. Por conservación nos referimos, por ejemplo, si 6 más 4 es igual a 10, entonces 10 menos 4 es igual a 6. Básicamente es comprender que una única cosa puede tener varios componentes y ser varias cosas a la vez y seguir siendo lo mismo. Para entenderlo un poco mejor, se realiza un experimento de un vaso con agua. El agua dentro de un vaso largo de 1 litro es trasvasada a un tazón que le cabe exactamente 1 litro de agua. Se le pregunta a un niño mayor de 7 años qué vaso es el más grande o a qué traste le cabe más. Él probablemente conteste que ambos vasos contienen exactamente lo mismo. Un niño más pequeño, sin en cambio, no tiene ese razonamiento y probablemente te diga que el más largo es el más grande, porque aún no entra en esta tercera etapa. No puede analizar que hay más propiedades para una única cosa que lo hacen ser lo que es. Aquí se valoriza más la intención de hacer algo por encima de los resultados. Por último, están las operaciones formales, donde el pensamiento se vuelve más abstracto comúnmente después de tener 12 años. Se generan hipótesis y el razonamiento formal. Se les da una explicación profunda a las cosas. Lev Vygotsky fue uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX, creador de la teoría sociocultural, que explica cómo el aprendizaje y el desarrollo cognitivo dependen de la interacción social, el lenguaje y la cultura. Vygotsky, con la teoría sociocultural, explica que el aprendizaje no es un proceso aislado, sino que se construye a través de la interacción con nuestro entorno y todos sus componentes, como el lenguaje y la cultura. Primero, debe haber una interacción para después obtener un resultado, que en este caso es el aprendizaje. Es decir, primero aprendemos por otros antes de poder aprender por nosotros mismos. Para Vygotsky, los procesos como la memoria, nuestro razonamiento o la autorregulación no aparecen de manera espontánea, sino que se construyen a través de la forma en la que nos relacionamos con las personas. Imagínate que dos personas completamente distintas te dieron una misma información, pero para ti será más fácil recordar o entender si te lo explica un familiar o amigo al que le tengas estima, a diferencia de otra persona normal sin ningún tipo de importancia en tu vida, aunque la información sea exactamente la misma. ¿Por qué? Porque las emociones juegan un papel muy importante en el desarrollo del aprendizaje. Déjame contarte un experimento que desarrolló la psicóloga Alice Isen a principios de los años 80. Ella trabajó con dos grupos. Al primero, antes de iniciar formalmente con la clase, les dio algunos regalos, chocolates o cartitas con frases que generaran sentimientos positivos en los pequeños. Ella presentía que si se motivaba a los alumnos antes de iniciar a trabajar con el contenido educativo, lograrían retener más información y generar aprendizaje más significativos. El segundo grupo, por otro lado, les dio de inmediato el contenido sin ningún estimulante emocional previo. Obviamente se esperaba que este segundo grupo tardara más en responder a los problemas de la clase o tener peor desempeño en general y tuvo razón. Resulta que los niños del primer grupo, a los que le dieron los regalos y las cartas, no solo obtuvieron mejores resultados en cada una de las pruebas, demostraron tener mayor creatividad para resolver los problemas, mejor retención de la información, evidenciando que el desarrollo cognitivo no ocurre de manera aislada, sino a través de la interacción social, el lenguaje y las herramientas culturales. Vygotsky también introduce otros varios conceptos, como por ejemplo la mediación, en donde el aprendizaje se logra gracias a la intervención de personas más competentes en este sector en el que estamos estudiando, como pudiera ser la figura del maestro, docentes, padres, que deberían ser una guía para alcanzar el aprendizaje.
También introduce el concepto de zona de desarrollo próximo, que es ese proceso intermedio entre lo que el niño aún no puede hacer y lo que hace. Verás, cuando el niño aún no puede hacer alguna actividad es porque la desconoce, por lo que necesita de ayuda principalmente de un adulto para lograr hacer una actividad o adquirir un aprendizaje. Como tal, a eso se le llama zona de desarrollo próximo. Y finalmente, una vez que el niño ha recibido ayuda y de practicar algunas veces más, él podrá hacer la actividad solo, llegando así a la zona de desarrollo real. Esto no solo pasa en niños, sino también en adultos. Imagina cuando estás en tu primer empleo o en un nuevo trabajo. Al principio te pondrán a hacer actividades que por ti solo no podrías realizar todavía. Se necesita de ayuda en un primer momento, y en ese momento donde hay ayuda está la zona de desarrollo próximo. Ya que lo has aprendido y puedes hacerlo por ti solo, ya estarás en la zona de desarrollo real. Otro maravilloso colega fue Brunner, quien aporta al constructivismo el aprendizaje por descubrimiento. Brunner nos habla de cómo la persona va construyendo activamente su conocimiento y de cómo los programas educativos deben estar enfocados a facilitar esa construcción y no tanto en el contenido que se desea abordar. Él explica que las personas aprendemos mejor cuando exploramos, experimentamos y descubrimos por nosotros mismos la información. Brunner también coloca al alumno en una posición de ser activo, que por sí mismo debe de descubrir el conocimiento, y al maestro como un ente pasivo, que solo debe limitarse a ser facilitador de ese conocimiento, cosa que aún no se hace en todas las escuelas. Finalmente tenemos a Jean Piaget, por muchos considerados como el padre del constructivismo. Piaget nos habla de la teoría de desarrollo cognitivo, donde explica que el conocimiento se construye mediante el caos y la organización de los procesos internos en las etapas evolutivas. Piaget menciona que el conocimiento se construye, no se recibe. Nadie puede replicar una realidad porque no existe una única verdad. Más bien, todos vamos construyendo una propia y se va reconstruyendo perpetuamente a través de una nueva experiencia en nuestro día a día. Para esta construcción del conocimiento debemos atravesar por procesos que nos permitan llevarlo a cabo, los cuales son la asimilación, acomodación y equilibración. Asimilación. Es el proceso mediante el cual una persona incorpora nueva información a la ya existente. Supongamos que ya sabes cómo usar una impresora, pero no has usado una gran impresora industrial, pero tus conocimientos previos ya te dicen que esta debe estar conectada a la luz y que en algún lugar tendrá un botón de encendido. En términos más sencillos, sesgamos lo nuevo desde lo que ya sabíamos. Pero, ¿qué pasa cuando no tenemos conocimientos previos de lo novedoso? Aquí viene la acomodación. La acomodación ocurre cuando la nueva información no encaja con los esquemas previos, obligando al individuo a modificar esas creencias limitantes, lo que permite ajustar nuestra comprensión del mundo. Por decir algo, puede ser que tú como adulto veas que usar la inteligencia artificial o los cursos en línea nos sirvan, nos vuelvan más flojos o dependientes de la tecnología. Por parte sí, pero ahora eres el único en el trabajo que no la usa y de pronto te comienzan a pedir que elabores presentaciones, resúmenes, reportes y piensas, caray, ¿cómo pueden pedir tantas cosas a una sola persona? Das la vuelta y miras cómo tus otros compañeros terminan todas las actividades y ¿qué crees? Se apoyaron de la inteligencia artificial. Así que pruebas a hacer un análisis de datos usando IA, pero solo un poco. Te sorprenden los resultados, así que pruebas de nuevo hasta que ahora piensas, bueno, la IA no es tan mala como pensaba. Cognitivamente, tus pensamientos y los juicios que tenías hacia la inteligencia artificial han cambiado por esta acomodación de la información. Pasaste de ver a la inteligencia artificial como un problema a una solución práctica. Incluso cambiaron tus hábitos, valores y conductas. Equilibración. Es el proceso que le regula la relación entre asimilación y acomodación, los dos procesos anteriores. Piaget explica que la mente siempre busca un equilibrio entre el aprendizaje estable, lo que se conoce, y la necesidad de la inestabilidad de actualizar o demoler los contenidos que ya no son funcionales y adquieren otro significado de mayor utilidad para nosotros. Es decir, equilibrar es generar un puente de comprensión entre la información que ya se tenía con lo que ahora se está aprendiendo. Si toda tu vida creíste que había sido una buena idea darte un baño con agua caliente en el gimnasio, pero después, por azares del destino, te encuentras con estudios como los de Journal of Applied Microbiology, creo que se pronuncia, en 2018, o el de American Academy of Dermatology, donde te habla de los riesgos de infección y la cantidad de bacterias que puedes contraer al bañarte en el gimnasio, probablemente tu cerebro no lo termine de comprender del todo de manera inmediata, y puede ser que por momentos tengas conflicto en decidir si seguirte bañando en el gimnasio como siempre lo has hecho, o mejor esperar a llegar a casa. Ahí es donde ocurre la equilibración. Bueno, yo no he tenido infecciones a pesar de que llevo años haciendo eso, pero por seguridad debería de hacerlo cada vez menos.
Y ya está. Para que exista este proceso de equilibrio, primero debe haber algún desequilibrio. Es un proceso bastante positivo y liberador, ya que para nadie es fácil renunciar a hábitos, pensamientos, estilos de vida que llevas años manteniendo. Mejor equilibrarlos con nuevos retos, actividades y valores. Y bien, ¿cómo se relacionan estos tres procesos que acabamos de ver? La asimilación encaja lo nuevo con lo que ya se sabe. La acomodación nos permite cambiar lo que sabemos para entender lo nuevo, lo más actual o lo mejor. Y por último, la equilibración, que busca la estabilidad entre la asimilación y la acomodación para seguir aprendiendo y construyendo conocimientos de alto valor. Estos tres procesos deben de interactuar entre sí constantemente. Por último, el cognitivismo. Esta teoría es desarrollada por George Siemens por ahí del 2004. La idea central es que el conocimiento ya no solo se encuentra en la mente, sino que está ahí, distribuido por toda la red. No hablamos de solo datos que podemos encontrar en cualquier lado, como los números, colores o ideas que aportan conocimiento como en los libros o en algún sitio web, sino de verdaderos procesos que faciliten el aprendizaje. La tendencia ahora es que aprender significa conectarse, estar navegando constantemente y actualizarse. ¿Y tú, de qué forma nutres tu aprendizaje en las redes? No basta con solo conectarse y estar scrolleando y actualizando el feed. Verdaderamente, ¿cómo te nutre lo que ves? Los principios del conectivismo son que el aprendizaje ocurre cuando el individuo fortalece y nutre conexiones a través de la creación de cuentas para acceder a distintos sitios web, plataformas o redes sociales. Crear una cuenta básicamente. El conocimiento está distribuido, no solo vive en la mente, está en sistemas, bases de datos, comunidades digitales, influencer, algunos, claro. Hay algunos más como que aprender es saber a navegar, ponerle atención a lo que realmente importa y no aquello que se va a desechar en cuestión de días o minutos. El aprendizaje puede ser informal, no lineal y hasta caótico. Dentro de toda esta complejidad de la web hay patrones muy claros que nos permiten aprender. Por último, está el principio de que la tecnología es parte del proceso educativo y no solo un medio, ya que amplía la mente humana y participa activamente en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Recordemos que estas teorías son solo una forma de explicar cómo el ser humano aprende, influenciadas por diferentes momentos históricos, por lo que es posible que surjan nuevas teorías y modelos de aprendizaje. Tú, que quieres dedicarte a enseñar, deberás aprender a generar pasión por aprender, no solo a repetir y almacenar información. Como dijo William Butler alguna vez, aprender no es llenar un cubo, es encender un fuego.